Bueno, nos encontramos acá en la consulta contigo nuevamente, amigos, y hoy tenemos aquí que agradecerle a una querida amiga que además está como paciente y ha querido que comentemos un poco de su caso médico que nos va a comentar hoy, y es el caso de Celia Andreina Vivas. Ella es una femenina de 35 años que viene cursando con algunas patologías de hace algún tiempo, entre ellas un dolor lumbar, una lumbalgia crónica, que ya se ha hecho cantidades de tratamientos. Ella acudió a la unidad ya en busca de una segunda opinión, donde hemos realizado algunos estudios complementarios para ver cuál es la causa de ese dolor. Hemos realizado algunos estudios generales como pruebas de laboratorio, densitometría ósea, donde hemos hallado una cantidad de imágenes interesantes que nos han revelado detalles de su enfermedad. Podemos ver que ella, además de su índice de masa corporal, el cual no había recibido ninguna asesoría, tenía un predominio adiposo en la zona medial. Entonces ella estaba concentrando un poco más de grasita entre las revolveras y la parte alta de la columna lumbar, que vendría siendo desde la zona de L1, L2, L3, L4 y L5, que viene siendo la zona baja de la espalda. Asimismo, también logramos ver que hay una pequeña desviación lateral como una escoliosis y asimismo una pequeña rectificación cervical, por lo cual indicamos unos estudios complementarios que algunos los realizamos acá mismo en la unidad, además de un perfil de laboratorio especializado, un perfil metabólico. Hacemos unas pruebas radiológicas específicas como rayos X de columna cervical, columna lumbar en proyecciones axiales y dinámicas, que nos permiten evaluar más objetivamente todo el tamaño de esas vértebras. Así que los invito a que no se retiren y vamos a estar viendo el caso de nuestra amiga Celia Andreina. Vamos a mirar ahorita las imágenes que ella cortésmente nos ha contribuido a traerlas, y vamos a explicar un poco para ustedes cómo son estas lesiones y aclarar todas esas dudas de si usted tiene un problema similar al de ella y ha pasado mucho tiempo esperando la respuesta a su dolencia, a su patología. Ya no va a tener más esa duda. Vamos a aclarar hoy mismo cuáles son las necesidades para tu problema de columna vertebral. Pues cuéntanos un poco cómo te sentías, por qué acudiste acá a consulta contigo. Bueno, porque tenía mucho dolor en la parte lumbar, en la espalda. Sí, a veces tengo dolor en el cuello, ¿sí? Y sentía muchas dolencias. Entonces vine por conseguir un tratamiento, algo para salir de este malestar. A veces siento que se me duermen las manos, mucho dolor en la parte lumbar. En las mañanas al despertar, el dolor no lo aguanto, es donde más. Cuando estoy caminando, en movimiento, no es tanto. ¿Y ese dolor lumbar camina en la pierna? ¿Sientes que te pellizca algo o es un dolor fijo allí? Fijo en la... ¿Y cómo describirías ese dolor? ¿Como un dolor caliente, como un dolor quemante, como un dolor punzante? Como punzante. Como una puya. Ok. Y del 1 al 10, ¿cómo dirías tú que es ese dolor? 8. 8. Ok. ¿Y qué medidas has tomado en todo este tiempo? Porque son años ya con este dolor, ¿correcto? ¿Qué medidas has tomado tú para corregir ese dolor? Me pongo faja. Ajá. He tomado medicamentos porque me han mandado medicamentos, me han inyectado, pero no me pasa. Okay. Nosotros acá en la unidad utilizamos una faja especializada, que usted ya la conoce y que usted está usando esa faja. Entonces, esa faja que usted está utilizando especializada, ¿ha tenido algún cambio en la mejoría de esos dolores? Sí. ¿Notablemente? Notablemente, alivia bastante el dolor. Ok. Aparte de la mejoría que has recibido con esa faja, ¿has recibido algún cambio en los medicamentos de antes de venir con nosotros? ¿Simplemente tomabas analgésicos convencionales y...? No, esos no me calman. Te quitaba un momento el dolor y volví. Vamos a evaluar un poco lo que son la columna cervical de nuestra amiga, y fíjense que a nivel de toda la columna cervical se evidencian varias lesiones ahí ocultas que llevan bastante tiempo ahí, como quien dice, escondidas, ¿no? Y aquí tenemos una rectificación cervical clásica, una rectificación cervical enmascarada que se traduce en un posterior síndrome de latigazo cervical, lo cual, si ustedes la detallan a ella acá en el lateral, van a ver allá, señor director, si nos pueden dar una imagen acá, vean como hay una jiba posterior
como hay un aumento de la masa muscular, de la contractilidad muscular de toda esta zona, y se hace aquí como ese lomo que nos molesta a veces, que nos da un dolor crónico allí, pues, y no sabemos de tanto, y después de haberla interrogado, obviamente esto es un resumen de toda la parte de la evaluación clínica que ella ha recibido acá en la unidad, y ya hemos evaluado antecedentes que ella ha tenido que han producido esto, tipo aceleración y desaceleración brusca por impactos, frenazos, etcétera, que pueden condicionar un esguince del cuello, porque el latigazo cervical no es más que un esguince de esta área, y que esto también repercute en la zona lumbar, pero no deja de ser importante. Vean cómo hay una pérdida de la anatomía normal de todo lo que viene siendo la ergonomía de las curvaturas de la columna, donde se pierden las curvas fisiológicas, y esa migración del espacio de estas vértebras se traduce en una alteración de los discos intervertebrales, y asimismo eso se traduce en compresiones de los nervios que pasan por la zona de allí, refleja de ese segmento en la parte posterior, y eso va a traducir a afectaciones neurológicas en alguna de las zonas involucradas. Entonces vamos un poco a la columna lumbar y vean lo que comentamos al principio, que se evidencia esa pequeña rotoescoliosis, donde se ven las apófisis espinosas con ciertos grados de rotación y algunos cambios en las angulaciones que se traducen en una pequeña escoliosis. Le decimos rotoescoliosis porque algunos de los segmentos están rotados con respecto a otros, además de los cambios de los ángulos en los ejes laterales. Y ahora nos vamos a una proyección lateral donde evidenciamos el énfasis principal en lo que es la L5-S1, que vendría siendo el último segmento. Todo este es el segmento sacro resumido, pero el S1 pues es la zona de conjunción, que a veces vemos en esos informes médicos y no entendemos todas esas letras, S1, C2, C3, L4, L5, esos son números que se le va dando a todas las vértebras, como ven acá en todo este esquema, que representa pues la C al segmento cervical, la T al segmento torácico, o D del segmento dorsal, y la L al segmento lumbar, y la S al segmento sacro. Entonces el problema más importante de nuestra amiga está en el segmento lumbosacro, donde vean como hay una transición de los cambios de los vectores de los ángulos de estas vértebras. Sin embargo, aquí se ve que hay una hiperlordosis, donde hay un aumento mayor de la curvatura del segmento lumbosacro, y pues esto se puede traducir a un pequeño pinzamiento entre estas dos vértebras, que también puede estar ocasionando ese dolor lumbar, y que muchas veces cuando se complica o hay una migración mayor, puede llegar a empezar a comprimir a un nivel de que empiece a afectar, así como le está afectando en el miembro superior, a irradiar todos esos dolores. Así que bueno, vamos a evaluar un poquito un estudio más completo que hicimos, o más complejo, que viene siendo la resonancia magnética. En este caso, esta resonancia magnética, pues ustedes van a ver cómo tenemos efectivamente alguna compresión no tan significativa del componente medular. Sin embargo, sí se evidencia una disminución y una deshidratación del disco. Entonces hay un cambio de coloración en lo que es el contenido del disco intervertebral, y vean como acá hay un cambio importante de la coloración de este disco, y asimismo como una protrusión posterocentral que se traduce pues en una molestia localizada allí. Así que bueno, amigos, la invitación de este material que hemos traído en consulta contigo es para que se sienta en confianza de buscar una asesoría especializada, y que no tiene que continuar usted teniendo este tipo de dolores. Además, nuestra amiga se había hecho un chequeo inclusive hasta de las rodillas, y sí que hay una pequeña disminución en el espacio del compartimiento medial de ambas rodillas, y ella pensaba que ese dolor allí no tenía nada que ver con la espalda, y resulta que pudiésemos tener un componente mixto. Obviamente que ella puede tener alguna pequeña lesión oculta allí en esa rodilla, pero eso no descarta que hay un componente neurológico que está siendo irradiado allí. Así que pues no debemos subestimar este tipo de patologías y estudiarlo a fondo. Con ella vamos a complementar un uso importante de un estudio que va a ser definitivo, que se llama electromiografía. Es un estudio de electroconducción donde vamos a medir la parte motora y la parte sensitiva de estas extremidades, y así determinar específicamente qué grado de compromiso hay entre la correlación de la compresión y la afectación neurológica. Y es allí donde tomaremos decisiones definitivas para acabar con su dolor de espalda.
Así que quiero despedirme de ustedes con el testimonio de nuestra amiga diciendo, lleva una semana en consulta, ya ha recibido esta cantidad de estudios, ha sido diagnosticada, y que sea ella la que nos diga cómo se ha sentido con todo este tipo de tratamientos y con este cambio que ella ha dado en su estilo de vida. Pues con todo me he sentido bien, porque veo que sí va a haber resultado y que ya me va a quitar el malestar que tengo, porque es muy doloroso lo de la espalda.